Un paro no resuelve nada. Un paro como este, donde no hay transporte, la gente termina siendo rehén. La cantidad de gente que se queda sin trabajar, la cantidad de gente que no adhiere y que tiene que adherir por la fuerza, realmente es algo muy poco democrático. No dice lo que aportan los laburantes con el mínimo disponible. Entonces, ¿de qué se quejan? Cuando los trabajadores, con toda la responsabilidad y la autoridad que hay para hacer este tipo de reclamos, se quejan. Bien, y hablamos de un día atravesado por el paro. Es el quinto paro general que enfrenta la administración de Mauricio Macri. Un paro que con la adhesión del transporte, por supuesto, tuvo un acatamiento muy alto y se sintió, se notó. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de los gremios. ¿Cuál fue la actitud de los gremios en el día de hoy? Con Claudio Jacqueline. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás, Celio? Muy bien. Bueno, claramente un paro contundente. Sí, claro. Sin duda. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué fue así esta vez? Primero, porque paró el transporte. Digo, decisivo para que esto ocurra. Totalmente. Si esto no ocurre, no pasa. ¿Qué se vio en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? Sí. Se vio que los comercios abrieron. ¿Por qué? Porque Comercio cerró su paritaria. Exacto. Y porque Cavalieri, después de haber cerrado su paritaria y antes de haberlo hecho, lo que no quiere es terminar en los brazos de Cristina Kirchner. Y en parte, esto explica mucho también por qué tuvo éxito. Porque qué es lo que está pasando a partir de la designación de la nueva fórmula del kirchnerismo. Alberto, Cristina, Fernández. Hoy hay una lectura con respecto a esto, Claudio. Es decir, ¿cambió el panorama o los movimientos o acercamientos de los diferentes sindicatos a partir de...? Definitivamente. Y definitivamente, porque de hecho, lo dijo Héctor Daer. Sí. Héctor Daer dijo, esta puede ser la fórmula para la unidad del peronismo. Es decir, encontraron el atajo. Los que en algún momento estuvieron muy enfrentados y que no querían aparecer y que fueron parte de grandes negociadores con el gobierno, los que empiezan a encontrar un atajo para justificar que cambien y que de alguna manera también descomprimen la presión de sus bases. Sí. Entonces, acá se juega un año electoral, un reposicionamiento político de los gremios, como ocurre siempre en todos los años electorales, y una reconfiguración del peronismo. Esas tres cosas hacen que hoy este paro tenga la contundencia que tuvo, no solo porque, como decíamos antes, el transporte paró, y eso sí es decisivo, sino porque los gremios que tienen una posición política y partidaria, aunque busquen negar la partidaria y asuman la política, en un año electoral necesitan reposicionarse. Bien, y ahora, como necesitan reposicionarse y estamos en este año electoral y falta cada vez menos para las elecciones, uno no puede aventurar que este va a ser el último paro que va a enfrentar Macri. Ya dijeron que quieren ir por más. Primer lugar. Sí. Segundo lugar, hay otros que tampoco pararon, pero también porque están posicionados políticamente. Los gastronómicos y los estacioneros de servicio, que fue dispar porque en algunas estaciones sí pararon, porque responden a Acuña, que es parte del armado de Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo, que sigue hoy impulsando la candidatura de Roberto Lavagna, aunque la candidatura de Roberto Lavagna... Él mismo la pone en duda. Él mismo la pone en duda y esté siendo ya hoy un globo desinflado. Claro, sí, o sea, totalmente. El globo de ensayo y hoy está muy desinflado. ¿Esto también qué hace? Reconfigurar todo el mapa de Alternativa Federal. ¿De qué manera? ¿De qué manera? A ver. ¿Qué está pasando en este momento con la Alternativa Federal? Mañana, una de las partes, y quizá hoy la que tiene mayor cantidad de votos dentro de ese espacio, que es Sergio Massa, hace en su espacio una convención. Es el dueño de ese espacio, con lo cual se va a hacer lo que él quiera. Una suerte de como la Convención Radical, pero del Frente Renovador, ¿no? Con un poquito menos de participación, bastante menos. Un poquito menos de representación y un poquito menos de democracia también. interna. Claro, sí, todo junto. tal cual. Con lo cual, esto que es la primera vez que vamos a verlo en esta manera, ¿qué va a hacer? Bueno, va a demostrar también que esta reconfiguración de este mapa que se está dando está impactando hacia adentro de eso. Entonces, ¿hoy qué pasa? Y hoy se va a ver, y se va a ver mañana con el documento que va a sacar la convención del Frente Renovador, que Alternativa Federal cada vez está más vacío.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque Lavagna dice yo no quiero ir ahí. Sí. Y Lavagna ya prácticamente es una candidatura no nata. Sí. Porque Urtubey es el último que queda. Porque Schiaretti ha dado un paso un poquito al costado y ha dejado de ser parte de ese armado porque ve la dificultad y la complejidad. Sí. Y, en algún porque punto, llegó tarde también, ¿no? porque llegó tarde, Sí. porque le vació de todo contenido a su triunfo Cristina con el anuncio de la nueva candidatura. Sí. Y esto les permite a muchos otros gobernadores decir, bueno, no está Cristina al frente y Alberto no es Cristina. Entonces esa construcción de que el kirchnerismo no es tan kirchnerismo, es más fernandismo. Más si allá de querés. que Cristina esté como vicepresidenta. Exactamente, le permitió conseguir esto que buscaban, abrirse hacia el medio. Sí. Es decir, la frontera que tenía muy marcada Cristina y que impedía que a nadie la atravesara, porque si no tenía documentos de pureza kirchnerista, Sí. no tenía visa kirchnerista, no pasaba. Claro. Ahora esa frontera se abrió, la abrió Alberto. En ese lugar, hoy, ¿qué está pasando? Y Sergio Massa negociando un poco con todos, entre otros, con el kirchnerismo. El mismo Sergio Massa que ayer en Córdoba dijo que estaba dentro de Alternativa Federal, Sí. ¿está negociando con el kirchnerismo? Sí, con el gran argumento de que lo que buscamos es la paso peronista, la gran paso peronista. Es decir, este argumento que sigue Sí. siendo, por un lado dice, bueno, yo voy a seguir siendo candidato a presidente, Sí, con pocas chances. con pocas chances. Muy pocas, sí. ¿Qué quiere hacer? Bueno, claramente acá lo que quiere hacer es potenciar sus pocas fortalezas y diluir sus muchas debilidades. En esa idea de potenciar sus pocas fortalezas y diluir sus muchas debilidades, en el fondo lo podemos traducir por subirse el precio. Sí. Ahora, las negociaciones son muy intensas, inclusive con sector del gobierno que él dice que mañana el documento que van a sacar es no con cambiemos de ninguna manera y sí con una búsqueda de estar en una gran oposición. Esa gran oposición es casi un guiño para decirle al kirchnerismo, que ahora terminó de armar sus grandes candidaturas, yo estoy dispuesto. Es decir, que con esta negociación que estaría teniendo entonces Sergio Massa ahora, en estas horas, con el kirchnerismo, mañana tiene que sortear en la convención del Frente Renovador la gran pregunta, que es ratificar lo que dijo ayer en Córdoba. ¿Estás o no dentro de Alternativa No lo va a decir. Federal? Ese documento no va a decir que van a estar en la oposición al gobierno. Va a decir que le van a dar mandato a Massa, como si los necesitara, para negociar por el Frente Renovador el lugar donde van a estar. Es decir, van a seguir dejando abiertas las puertas. Y te doy un dato concreto. Este lunes, uno de los operadores principales de Sergio Massa se reunió con Guado de Pedro y pasó a saludar, que eso es como decir, pasó a bendecir el obispo, porque no es el papa de la religión kirchnerista, pero es el obispo principal, es el arzobispo primado, pasó Máximo Kirchner a saludar en esa reunión al operador de Massa. Epa. Y a dar señales. Esa es una señal. Esa es una señal. Sí, y claro. atrás de esto, ¿qué tienen? Conversaciones abiertas con los intendentes de la provincia de Buenos Aires que no están muy contentos con la fórmula que se anunció oficiosamente. Porque Cristina no la anunció. Estás hablando de Axel Kicillof, Verónica Magario, como gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires. Donde todos están viendo a ver dónde ponen una pieza. ¿Qué necesita Massa para conservar alguna cuota de poder? Llegar a la presidencia, Massa hoy no aparece con ninguna chance, en ninguna encuesta, lo sabe. ¿Qué necesita? Preservar su espacio. ¿Qué es su espacio hoy? Es el bloque de diputados. ¿Cuántos diputados necesita renovar? 20. Sí. Si él renueva 20, y esto es lo que está mirando, los quiere renovar de cualquier manera, para que le conserve una cuota de poder. Habrá que ver si después todos esos no están hoy ensayando salto con garrocha. Claro. ¿Quién confía en que eso no va a suceder? Tal cual. Sí. Pero él dice, bueno, pero yo tengo 20 para negociar. Son 20 míos. Sí. Esta es la negociación. Y hoy lo que estuvo dando vuelta y lo que buscaron negar y alteró mucho los nervios era que surgió esto de una frase que se le atribuyó a Massa, de alguien muy cercano, que dijo, frase de Massa, yo no quiero aparecer como el que no le permitió al peronismo ganarle a Macri. Fuerte la frase. Ahora, Sergio Massa, yo no quiero aparecer como el que no le permitió al peronismo ganarle a Macri, pero podría también aparecer como el que le permitió al kirchnerismo volver. Exactamente. Este es el punto. Sí. ¿Qué están buscando? En esta cosa que suele hacer
Massa de jugar en filos muy complicados. El y muy mismo que le finitos. puso un freno al kirchnerismo, A la ahora, de claro, Cristina. le levanta la barrera. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque todos sueñan con que, y quieren construir esta idea, y quieren venderle al electorado esta idea de que el kirchnerismo no va a ser el kirchnerismo, porque con Alberto es otra cosa, y porque Cristina está en retirada. Hasta ahora no lo hemos visto, porque el armado de listas, el armado de las candidaturas principales, tiene el dedo de Cristina. Totalmente. Y no tiene otro dedo. Hasta el anuncio de su propia candidatura. Absolutamente. Sí. O sea, ella se puso de vice y puso el candidato a presidente. Sí. Ese armado hoy está poniendo en jaque a todos, pero principalmente a Massa. Y Massa hoy, yo te diría, y está casi a punto de vaciar Alternativa Federal. Claro. Ahora, dos preguntas me surgen con esto. En primer lugar, esto que decís vos, si Massa realmente salta a acompañar al kirchnerismo en esta paso peronista, kirchnerista, no sé cómo llamarla, Alternativa Federal, ¿con quién se queda? ¿Con Urtubey y Pichetto? Ahí ¿Se desarmaría? Un enorme desafío para Urtubey, en primer lugar, de ir y tratar de conservar sus 6-7 puntos, convertirse en el randazo de esta elección. Sí. Y entonces la pregunta ¿cuál es? ¿Es que Areti lo seguirá sosteniendo? Y si lo sigue sosteniendo, ¿es en parte de pago porque se dividió el Cambiemos, el radicalismo en Córdoba y le permitió ganar cómodo? Bueno, es una pregunta que hoy está abierta. Claro, tal cual. Lo cierto es que no tiene muchas alternativas Urtubey que sostenerse e intentar una candidatura muy enflaquecida y con pocas posibilidades. Pero él siempre fue el que dejó bien en claro y firme que no iba ni con Cambiemos ni con el kirchnerismo. Exactamente. Con lo cual puede ser consecuente. Sí, claro. Eso sería funcional ¿a quién? Al gobierno. Porque esos 6 puntos de un espacio peronista, mayor o menor, bueno, podría ser funcional al gobierno. Claro, después irían al gobierno, más que al kirchnerismo, decís. Esos votos en una segunda vuelta. El problema es que todo se juega entre las PASO y la primera. Claro, porque las PASO son una suerte de primera vuelta, Exactamente. ¿No? Entonces, si Massa va por afuera del kirchnerismo y conserva, junto con Urtubey, conservan 15 puntos, que es un número muy relevante. Sí, importante. Da un impacto que no es el mismo que 6 puntos de randazo. No, es cierto. Después se achicará, pero ahora, ¿cuánto más? También me pregunto, si Massa hoy, ¿qué tiene? 8 puntos más o menos de intención de voto. Depende de las encuestas. Pero bueno, pero más o menos hablamos de 8 puntos. Si Massa termina de arreglar con el kirchnerismo y va a esta gran paso, ¿vos creés que esos 8 puntos se transfieren directamente al kirchnerismo? Ese votante de Massa, ¿se taparía los ojos y votaría a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner? Es difícil pensarlo y hay que ver muy bien en qué regiones, dónde puede trasladarse y dónde no, y cuánto logra entre Massa, Alberto Fernández y los gobernadores, si es que lo acompañan en ese tránsito, para diluir la K y subir la F. Si logran subir la F y diluir la K y vender que eso es, bueno, a lo mejor algunos lo acompañan, vendiendo esta idea de que, lo que te decía antes, el kirchnerismo, Cristina, está en retirada. Es difícil vender. ¿Esa es la intención final? Digo, entiendo que lo quieran vender así, pero ¿existe esa intención en el fondo? A ver, el peronismo quiere encontrar su nueva etapa. Esto es clarísimo. Y quiere encontrar una etapa que sea superadora del kirchnerismo. ¿Lo van a encontrar? ¿Van a tener margen? ¿Cristina va a ser el dique que lo impida o va a ser el dique que lo favorezca? Esta es la gran pregunta. Nadie hoy tiene la certeza. En esa incertidumbre consiguen generar el interés y la incógnita. El interés y la incógnita es mucho mejor que la certeza de que el kirchnerismo sigue existiendo como tal. Claro, bien. Entonces, ese es el punto. Bueno, por estas horas entonces está Sergio Massa negociando.